Este es el espacio donde la oscuridad se vuelve maestra y el alma recuerda quién es. Bienvenidos a este espacio donde la luz y las sombras se reconocen como una sola. Soy Mexle Mabros y quiero contarte la historia detrás de este nombre. La historia del ser que aprendió a mirar la oscuridad sin miedo y que ahora camina entre mundos para compartir lo que encontró ahí. Este es el inicio de nuestro viaje. Que las palabras que hoy escuchas sean una ofrenda y una antorcha en medio de tu propia noche. Crecí siendo un niño que tenía mucho miedo a muchas cosas, pero sobre todo a la oscuridad. Ese era mi peor enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué a la oscuridad? Porque desde pequeño veía cosas que no entendía, sombras que se movían donde no debía de haber nadie. A veces, en mi inocencia, creía que eran sueños. Otras, que algo malo habitaba cerca de mí. Pero lo cierto era que esos eran los momentos donde el velo entre los mundos se hacía muy delgado. Y yo, aun siendo tan pequeño e inocente, no tenía un lenguaje para poder entenderlo. Siempre dormía con la luz prendida o acompañado. Y aunque me daba miedo, no podía dejar de estar mirando. El terror y la oscuridad convivían dentro de mí. Buscaba respuestas en películas de terror, en programas paranormales, pero lo único que encontraba eran más y más y más preguntas. Así, poco a poco, aprendí a callar. Aprendí a negar todo lo que estaba viendo. Me decía a mí mismo, no es cierto, no es real. Pero la oscuridad no se disuelve por ignorarla. Solo espera a que la mires de nuevo. Con la negación se vinieron tiempos donde simplemente aprendí a ignorar todo lo que estaba viendo. Sin embargo, ya de adulto y cuando empecé a vivir solo, las manifestaciones regresaron y cada vez más fuertes. Recuerdo claramente dos experiencias que me han marcado y no he podido olvidar. Y este día las quiero compartir contigo. Cuando recién empecé a vivir solo, vivía con un roomie. Compartíamos habitación y también compartíamos la misma cama. Debo de decir que desde que llegué a ese lugar, siempre me sentía observado. Cuando tenía que dormir solo, dormía con la televisión prendida o con la luz prendida, porque me daba mucho miedo. Siempre sentía que había alguien que me estaba viendo desde la puerta. Una noche, mi compañero me despertó bruscamente con movimientos muy rápidos. Yo somnoliento pude entreabrir los ojos solamente. Él no decía nada, pero su cara era de pavor completamente. Lo único que pudo salir de su boca fue: hay alguien detrás de ti. En cuanto escuché eso, mi piel se erizó por completo. El miedo me invadió. No pude voltear, pero en ese momento, mi escudo de toda la vida, la negación, salió a relucir. Y lo que salió de mi boca es: no es cierto, no hay nada, solo duérmete. Mi compañero no podía dormir, y yo tampoco, y solamente veía cómo seguía atento, viendo hacia atrás de mí. La culpa llegó y le pregunté: ¿qué viste? Y él me dijo: había un hombre detrás de ti. Esa noche no pudimos dormir, nos quedamos hablando, no de lo que había visto, obviamente. Después de eso me mudé. Estando en el otro espacio, llegamos a un edificio que anteriormente había sido una clínica, una maternidad para ser exactos. Vivíamos en el último piso. Ahí había un pequeño espacio que era una bodega, donde todavía había instrumentos que se ocupaban cuando la clínica funcionaba. Una noche mi roomie necesitaba una báscula
y yo había visto un par de ellas en esa pequeña bodega, por lo que le dije que podíamos ir, sacar una, pesar y regresarla rápido. Y eso fue lo que hicimos, no sin antes explorar lo que había también en la bodega. Después de haber pesado y regresado la báscula, nos sentamos en el comedor, cada uno en su computadora. Enfrente de mí había una vitrina que tenía vidrios. Después de un momento yo sentí que una mano se ponía sobre mi hombro derecho y empezaba a recorrer toda mi espalda. Nuevamente el miedo me invadió. Me quedé paralizado. No quería levantar la cara porque no quería ver lo que estaba detrás de mí. Mi compañero se dio cuenta y lo único que pudo hacer fue preguntarme: ¿estás bien? ¿Estás pálido? Y de mi boca salieron: algo me ha tocado. No sé si me creyó, sin embargo fue muy amable, ya que me contó que él también sentía miedo de estar en ese espacio y que jamás había dormido con la luz apagada. No solamente pasaba eso, las parálisis de sueño se volvieron recurrentes y todos los días sucedían, sin importar la hora en la que estuviera durmiendo, en la mañana, en la tarde o en la noche. Siempre llegaban. Al principio era un terror, después se volvieron habituales y ya sabía cuándo iban a estar pasando. La primera vez fue una noche. Mientras dormía, empecé a escuchar pasos que se acercaban a mi cama. Todo se volvió muy denso, y aunque quería moverme, simplemente no podía. Sin embargo, algo me observaba desde la oscuridad. No tenía un rostro, pero su presencia era tan real como la mía. De ahí no pararon, hasta que una vez, en una de ellas, me tocaron. Eso jamás había sucedido. Ya estaba acostumbrado a que pasara. Solamente esperaba quietamente, y aunque tenía miedo, yo sabía que por más que me moviera, no iba a poder hacerlo. Solamente esperaba a que se fuera y pudiera despertar. Pero esa vez fue completamente diferente. Fue una presencia que jamás había visto. Tenía unos dedos muy largos y empezó a recorrer mi cuerpo desde la punta de mi dedo hasta la cadera, que fue ahí cuando pude moverme. Hubo otra que me marcó demasiado. No he podido olvidarla. Eran fiestas decembrinas. No recuerdo bien si era Navidad o era Año Nuevo. Yo tenía que ir a la casa de mi hermana, sin embargo me había quedado dormido. Y en esa tarde de sueño, la parálisis empezó. Yo tranquilamente dije: ya va a pasar. Sin embargo, las presencias que eran habituales no estaban ahí. En esta ocasión estaban más cercas y eran más. Empecé a escuchar risas como si fueran niños que estaban jugando primero alrededor de mi cama. Sin embargo, después de un rato, empezaron a brincar encima de ella y a pasar encima de mí. La desesperación me invadió. Quería salir de ahí, sin embargo, no podía. Ha sido la parálisis que más tiempo ha durado. Después de las parálisis, llegó el primer desprendimiento astral. Yo escuché un estruendo muy fuerte, como si hubiera sido una pequeña explosión. Yo sentí que me había parado así instantáneamente, que aún no recuerdo cómo es que había llegado a los pies de mi cama. Traté de prender la luz, sin embargo la luz no prendía. Y en ese momento mis piernas perdieron toda fuerza y se hicieron débiles. No podía mantenerme en pie.
Me empecé a agarrar de las paredes para poderme sostener. Algo dentro de mí decía que tenía que seguir viendo qué era lo que había explotado, por lo cual salí de mi habitación, me dirigí a otro cuarto para poder estar prendiendo la luz. Sin embargo, la luz jamás prendió. En la puerta que se supone es mi baño había un letrero. La curiosidad me ganó y agarrándome de lo que estaba alrededor pude llegar a ella. No recuerdo qué era lo que decía. Abrí la puerta, traté de prender la luz y tampoco prendió. Traté de buscar el lavamanos y me metí a lo que era el baño. Y era más profundo de lo que normalmente es. Mis manos no lograban estar encontrando el lavamanos. Sin embargo, estando en esa oscuridad, empecé a escuchar muchas voces alrededor mío. No entendía qué era lo que decían, pero hablaban todas al mismo tiempo. Nuevamente, el miedo se apoderó de mí y fue como si algo me regresara instantáneamente a mi cuerpo. Desperté lleno de miedo, llorando y otra vez sin poder dormir. Después de todos esos eventos, creía que me estaba volviendo loco. Hoy entiendo que eran llamados, que el mundo espiritual estaba tocando mi puerta y que yo seguía negando a abrirla. Después de todo esto caí. La negación se volvió un abismo. Entré en una etapa donde todo perdió sentido. Mi vida se desmoronó por completo. Mis ideas se rompieron. Mi propósito desapareció. Lo que creí que era amor, propósito, seguridad, simplemente se derrumbó. Ahí empezó mi noche más larga. 6 años. Entre terapias, medicamentos y desesperanza. A veces deseaba no despertar. Incluso llegué a planear mi final. Pensé en hacerlo el día de mi cumpleaños. Me fui despidiendo sin decirlo, dejando palabras, abrazos, gestos como pequeñas despedidas silenciosas. Seleccioné muy bien a las personas. Era una por día y dejando a mi familia hasta el final. Pero algo dentro de mí, una chispa que aún no puedo explicar, me decía, aún no has terminado, aún no has visto todo. Durante esos 6 años, la ayahuasca me había estado llamando, siempre preguntando por ella, preguntándole a personas si lo habían hecho, dónde lo habían hecho y que me contaran sus experiencias. Ellas muy amablemente lo hacían. Sin embargo, el miedo no me dejaba ir a una ceremonia. Hasta que un día decidí escucharla. Ese fue mi último recurso, mi último regalo de cumpleaños. Esa noche algo se rompió, pero también algo nació. En medio de visiones, me encontré con lo que yo llamo al Gran Espíritu. Me abrazó, me mostró muchas cosas que aún después de todo este tiempo, aún sigo descifrando. Vi mi historia completa, al niño, al miedo, a todas las sombras, al dolor, y entendí que la oscuridad no era mi enemiga, era mi maestra. Lo que había temido toda mi vida era mi propio poder pidiendo espacio. En esa ceremonia morí simbólicamente y el brujo despertó. Desde esa noche, mi vida cambió por completo. Me dediqué a explorar lo que siempre había buscado, los reinos invisibles, las fuerzas que habitan entre mundos. Empecé a estudiar y a practicar la brujería ancestral. Aprendí sobre los seres infernales,
sobre los elementales, los espíritus del bosque y del fuego. Descubrí el poder de las plantas maestras, de las limpias, de las protecciones, de los sellos y de la astrología como el mapa del alma. Y así fue como nació Mextli-Mabros, la unión entre la luna y la sombra. Mextli, luna en náhuatl, lo cíclico; Mabros, lo oscuro, en griego, lo profundo, lo que transforma. Y juntos se convirtieron en mi esencia, el que abraza la noche para traer la luz. Y este podcast nace para eso, para compartir lo que la oscuridad me enseñó, para que tú también recuerdes quién eres cuando el miedo se disuelve. En los próximos episodios exploraremos la energía, la magia, los portales internos y las presencias que nos acompañan, el símbolo entre los astros y las sombras que sanan. Este será un espacio para quienes se atreven a mirar adentro, a dialogar con su oscuridad y a despertar su conciencia. Recuerda, no temas a la oscuridad, porque es ahí donde la luz se forja. Que el gran espíritu te acompañe. Yo soy Mextli-Mabros y este es solo el inicio. Nos escuchamos en el próximo viaje. Gracias por escuchar El Brujo de la Oscuridad. Puedes seguirme y escuchar este podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music y Deezer, como El Brujo de la Oscuridad. Y si quieres saber más de mi trabajo, encuéntrame en Instagram como Mextli-Mabros. Que las sombras te hablen con sabiduría y que la luna te acompañe siempre.